Recientemente hice un video sobre Jacobo Greenberg, un personaje polémico por ser un científico con otra teoría sobre que el universo es un holograma y porque también defendió la existencia de fenómenos tales como la visión extraocular, la autocuración y otros tantos fenómenos paranormales. En ese video, lo crean o no, por más que el caso haga agua por muchos lados, no le digo a la gente lo que tiene que pensar. Le propongo preguntas, cuestiones, críticas. Porque al final, pues yo no soy quien para decir cuáles son las verdades absolutas sobre cualquier tema. El caso es que en ese video me comentaron varias veces que abriera mi mente, que no fuera un fanático de la ciencia y que revisara todas esas experiencias personales que seguro que de haber tenido en algún momento. Obviamente no me lo dijeron de forma precisamente pacífica, sí, pero pues trataré de tomármelo bien y pues decir, hey, ¿por qué no entonces hacer eso? Pensar y revisar y luego comentarles cuáles han sido mis experiencias paranormales. Así que vamos a hablar de esas experiencias, pero no nos vamos a quedar ahí. También les voy a decir algo. El por qué no les hablo de por qué, a pesar de que me encantaría que existieran los poderes curativos sobrenaturales y mágicos y otras mil cosas, porque a pesar de que de verdad yo lo deseo mucho, pues no salto a creerme cualquiera de estas tantas cosas que he investigado, por más increíble, raro y bien que llegue a sonar el caso. En todo caso, seas creyente o seas escéptico, te pido que te quedes al final del video, o al menos casi hasta el final del video, porque va a haber un pequeño giro que va a cambiar mucho de lo que te estoy diciendo o de lo que te voy a contar. En fin, vayamos a ello. Obviamente son muchas vivencias las que he tenido, así que las dividiré en unos relatos. Empezamos con la historia de los hombres sombra. Cuando era niño, a veces me pasaba algo similar o parecido a la parálisis del sueño, como lo dicen acá en América Latina, que se te suba al muerto. Solo que en vez de estar paralizado, sí que podía moverme. Esto me pasaba después de que estaba a punto de quedarme dormido, pero algo pasaba y ¡pum! Como que se pausaba ese proceso en el que ya al fin te duermes y te dejas mecer por tus sueños o tus pesadillas. Bueno, ocurre que en ese estado en el cual sí tenía control de mi cuerpo, pero todo se sentía distorsionado, veía sombras con una forma humana. Sombras que tenían una extraña sensación de que no eran proyecciones, ya saben, como esta, no eran una sombra plana, sino que eran sombras con volumen, con profundidad, como si estas sombras tuvieran cuerpo. Cuando eso pasaba, pues créanme, inmediatamente pensaba en si eran simples ilusiones creadas pues por la oscuridad. Ya sabes, como cuando dejas un abrigo sobre una silla y dices, ay, ¿qué es eso? Pero ya luego lo ves bien y te acuerdas de qué es. Pero digamos que descarté todas esas ideas de que pudieran ser simples ilusiones cuando vi que se movían. Y no es que se movieran un poquito así en plan como cuando te le quedas viendo mucho algo y parece que está temblando debido al mucho tiempo que te llevas concentrando en ese solo objeto. En realidad se movían como una persona, ya saben, hacían movimientos como... Esto no pasó solo una noche, esto pasó durante las noches de varias semanas. Así que pues hice lo que pude. Primero me aseguré de no dejar nada que pudiera parecerse o equivocarse con una persona o con una silueta en la oscuridad. Y obviamente también debido al gran miedo que me daba, me tapaba toda la cara para no ver nada. El problema es que tarde o temprano me asomaba porque comenzaba a sentir esa sensación de que alguien te está viendo. Ya saben, esa sensación como de peso, como que alguien te está diciendo voltea, mírame. Así que en parte por la curiosidad y en parte por el miedo, bajaba la sábana, porque también me daba mucho miedo que se me acercaran, me hicieran algo y yo no pudiera verlos, yo no pudiera defenderme. Pues normalmente eran 2 y a veces eran 3 figuras. Reitero, se movían como si estuvieran esperando algo, como acechando. Muchas veces cuando pasó esto, pues me inquieté, me dio mucho miedo, pero pues la mayoría de las veces soportaba la noche pensando en no, ya estoy dormido, esto no es real, no lo estoy viviendo. Mañana, cuando sea de día, ya no veré nada. El momento más aterrador que tuve con todo esto fue cuando una de esas sombras se movió desde el rincón de mi cuarto y se acercó a mi cama. Obviamente ahí ya ni la sensación de ver, me tapé inmediatamente temblando, sudando, estaba jodido. Cerré los ojos, a pesar de que ya estaba tapado, y sentí como en la esquina de mi cama alguien o algo se sentó, solo que no pesaba tanto como lo sería un adulto, solo sentí una pequeña variación en la posición del colchón.
Aquella noche pues me quedé así, esperando a que esa sensación desapareciera y no desapareció y me quedé dormido. Volvió a pasar varias veces más, sin embargo pues ya, un día simplemente dejó de pasar. No recuerdo muy bien cómo fue esa transición de pasa a ya no pasa. Siguiente historia, el gran destello. Esta historia ocurrió en el ranchito que tenía parte de mi familia. Hablamos de una zona alejada de grandes poblaciones, un lugar donde a lo mucho pues vivirán unas 90 personas, calles sin pavimentar, calles repletas de vegetación, árboles gigantescos y por lo mismo pues obviamente prácticamente nada de iluminación. Un lugar donde la idea de que la oscuridad te devora cuando ya pasaron de las 10 de la noche, a no ser que haya luna, pues es algo bastante real. Bueno, en ese pueblito, en una noche, estábamos mi hermano y yo acostados en un cuarto de adobe que no tenía ventanas. Ya saben, un cuarto bastante viejito, un cuarto de campesinos. No hay muchas amenidades, incluso la puerta solo era una madera medio rota, que apenas se sostenía por unos alambres de fierro con clavos. Entonces, debido a eso, pues se veía la luz de afuera, cuando había luz. Obviamente en la noche no. En la noche, pues podías poner tu mano frente a tu cara y no veías nada debido a la absoluta oscuridad. Bueno, aquella noche pues eran como la 1 de la madrugada, estábamos ahí platicando pues antes de quedarnos dormidos cuando de repente una gran luz cayó, como si hubiera caído un rayo apenas a unos metros de donde estábamos. Un rayo con una luz tan intensa que parecía que el sol de verano de repente hubiera aparecido en el cielo. Mi hermano estaba de espaldas, no vio de forma directa la luz, pero aún así, claro que vio cómo todo el cuarto se iluminó. No hubo un sonido de una explosión. No había nada en el cielo, no había nubes a lo lejos como para que hubiera caído un rayo o algo así. Tampoco, pues, en esa zona había focos de esa potencia. Así que ahí, en medio de ese ranchito perdido en medio de la nada, donde a lo lejos apenas alcanzas a ver unas lucecitas de los poblados lejanos o de los carros pasando por la autopista, vimos una luz que ni siquiera acá en la ciudad yo he visto. La trinchera. Era de noche. Estaba dormido cuando de repente un ruido me despertó. Abrí los ojos, estaba sudando, había sonidos de balas silbando por todos lados, había gritos, había fuego. Miré a mi alrededor, ya no había cama. Ahora estaba en una zona yerma donde había fuego por doquier. Estaba en lo que creo yo era una zona de guerra. Me inundó no puedo decirlo de otra manera más que pues me inundó el miedo. Así que, aterrado porque yo compartía cuarto con mi hermano, volteé a ver y ahí donde debería estar la cama de mi hermano no había una cama. Había un montículo de tierra repleto de alambre de púas, fuego. Empecé a temblar, a sudar como loco. Y con el sonido de las balas y de los gritos y todo eso, me dejé caer hacia el suelo. Sí, por tonto que suene, pues eso, me tiré al suelo porque no estaba en el suelo, sí estaba en mi cama o no sé qué era, eso no lo recuerdo muy bien. Fueron varios minutos así en los que estuve temblando y estuve diciendo voy a morir, maldita sea, voy a morir, ¿cómo llegué aquí? 25 minutos después, todo empezó a regresar a la realidad y todo se acabó. Bueno, creo que para este punto ya estarán sospechando que hay algo aquí curioso. Y así que se los voy a decir directamente, sin dar rodeos ni palabritas medidas o algo así por el estilo. A lo largo de mi vida he tenido muchas alucinaciones. Alucinaciones que normalmente han ocurrido durante la noche. Muchas veces es algo similar a que me estoy quedando dormido cuando de repente una idea me invade y secuestra mi cabeza y puedo terminar convencido de que estoy en un campo de guerra, al punto de que mi hermano está al lado de mí. Está ahí acostado, dormido, y yo veo un montículo de tierra, vea púas, escuche balas, haga esas cosas. Y hacer algo tan, pues la verdad, si lo viera desde fuera, tirarme de repente al suelo, dejarme caer de mi cama y estar temblando ahí en el suelo durante un largo rato. Todo eso se siente absolutamente real. Todo. Por fortuna, las pocas veces que ha pasado de día, no ha pasado a mucho. He tenido la posibilidad de darme cuenta que lo que estaba pasando o pensando o viendo, sintiendo no era real. Pero es que ese es el punto, se siente tan real y ni siquiera son alucinaciones que puedan tener algún sentido. A veces son locuras, a veces puede ser como que los patos dominaron el mundo y nos están cazando a las personas y en ese momento solo puedo sentir un horrible horror porque eso es lo más real del mundo. No hay nada más real que eso. Y bueno, se estarán preguntando, ¿pero entonces la luz que también vio tu hermano? Bueno, sobre esa
esa sí que la pudo ver alguien más. Todas las demás alucinaciones que he tenido, nadie más las ha visto, ni las ha escuchado, ni las ha sentido. Claramente no puedo decir fue esto, fue lo otro. Eso sería un error. Sería querer buscar luz en un rincón oscuro, querer buscar respuestas en algo que es más bien una pregunta que un dato o una información. O sea, yo no sé qué demonios haya sido esa luz, pero no por eso me voy a poner a inventar y hacer y decir mil teorías, porque no lo sé, no me consta. Me falta mucha información para poder asegurar algo al respecto. Y creo que pueden entender por qué para mí es muy necesario, pues, asegurarme, ver, ¿no? Tratar de entender si algo es real o es falso. Créanme, soy alguien a quien le gustaría creer en muchas de las cosas que se dicen en internet y en todos lados. Pero el problema es que si me creyera la mitad de las cosas que he visto en internet o que mi propia mente me ha hecho creer, yo ya estaría bastante mal. Más joven, debido a todo esto, a todas estas cosas que veía y que nadie me daba respuestas porque psiquiatría, psicología, eso no existía donde yo vivía. No, eso era como cosas de ricos. Pues busqué respuestas en lo que podía, en libros y luego en internet. Así encontré mil cosas como que yo podía, gracias a la cuántica, recibir mensajes de seres ascendidos o ver otras realidades gracias a la superposición cuántica. Incluso algunas personas me llegaron a decir que quizá yo era un niño índigo. ¿Qué es un niño índigo? Pues es una teoría de internet en la que se asegura que un alguien o el universo mandó a niños con capacidades de ver la realidad de otro modo y ayudar al mundo, cuya aura pues es azul índigo, por eso son niños índigo. Debido a todas esas informaciones y así, pues investigué. De hecho, así es como empecé a hacer todas estas cosas de investigar. Investigué teorías de conspiración, investigué cosas de universos alternos, de magias, de rituales, todas esas cosas me las leí. Incluso llegué a creer bastante en la tierra hueca y un sinfín de cosas más. Quería respuestas, quería saber qué era. Ya me imagino, dirán. Entonces, ¿cómo llegaste hasta este punto, viejo? ¿Cómo llegaste hasta acá? Pasó algo feo. En medio de todas estas creencias y búsqueda de respuestas mágicas, mi abuelo se enfermó muy fuerte porque tenía diabetes y ya estaba bastante mayor. Y los médicos no dieron buenos pronósticos. Estando así, él, que nunca fue muy creyente, buscó soluciones en muchos lados. Y no solo él, también mi familia, que es que licuados naturistas, que terapias de desintoxicación, que el aceite de esto, que cloro de quién sabe qué, que aceites esenciales, que de esto y cual, rituales, terapias de autosanación, meditación, terapia de oración, todas las cosas que se puedan imaginar, las trató. Años y años en los que no perdió su enfermedad, solo perdió su dinero y su tiempo. Y obviamente su esperanza. Esto es muy curioso porque muchas veces cuando tú dices yo tengo estas dudas sobre esta nueva teoría o esta nueva cosa que cura a todo el mundo, la gente te dice no, es que deberías probar estas cosas antes de decir si te gustan o no, o si no crees en ellas. Cuando pues lo que les digo es que sí, ya las probé, mi familia ya las probó, se gastó mucho dinero en ellas y pues ninguna de ellas funcionó. Sin embargo, como ya lo he dicho nuevamente, el espíritu científico nos llama a dudar y cuestionar, por lo que pues cosas como esa gran luz que vi allá en ese rancho, pues es algo a revisar, y digo revisar en serio, no andarme imaginando cualquier cosa para tener una respuesta que juraré que es la verdadera ante todo el mundo pues porque es la que más hace sentido. Hay que recordar que parte de una verdadera capacidad crítica es también saber aceptar que de momento no puedes responder a algo. No caer en no, pero es que eso es un misterio, es que nadie lo sabe y nadie lo puede responder. Entonces, seguro que esta nueva creencia o este nuevo milagro, etc., yo qué sé, rellena ese agujero. Y como lo rellena, pues tiene que ser verdad. Miren, acá pues hay que pensar en lo que nos decía Newton, que para poder entender el mundo, pues no solo falta mentalidad crítica, también hay que saber sentarnos en los hombros de gigantes, o sea, nuestros predecesores. También hay que considerar los descubrimientos y conocimientos que ya hay, que ya existen. Digo, es genial que tú te quieras poner a ver por tu cuenta si existen o no las enfermedades, si se pueden curar o no a través de una idea que tuviste o que alguien más te comentó. Pero al menos el resto del mundo pues tiene bastante evidencia de que muchas de estas cosas son falsas o que las enfermedades sí existen. Y muchas veces pues no se sustentan en solo que tú te sientas mal o triste o alguna cosa de las que llegan a decir en internet. Existe la posibilidad de que todos estén equivocados menos tú.
Pero pues si no se llega a cumplir esa pequeña posibilidad de que toda la evidencia se haya equivocado menos tú, pues va a haber consecuencias. Hay que atenerse a ellas o por lo menos reflexionarlas antes de lanzarnos a creer en cualquier cosa que nos digan. Así que, gente bonita, créanme, yo anhelo que existan todas esas cosas de la autosanación. A lo largo de mi vida he intentado varias y no, ninguna me funcionó. Y no porque me faltara fe, al contrario, de hecho las intenté, me metí a todo tipo de religiones, de rituales, de cosas. Y hasta el momento, en todas esas cosas, lo único que vi fue a gente perdiendo su dinero, a sus familias. O también vi a gente que creía en algo y decía que era la cosa más real del mundo cuando realmente ni la había investigado. Como por ejemplo estas teorías de los universos holográficos. ¿Tienen idea de cuántos científicos y teóricos han hablado de su propia versión de la teoría holográfica? Muchos. Hay varias de estas ideas que se usan, que según para explicar todos los fenómenos paranormales y supuestos poderes de la humanidad, y no es como que ninguna de ellas estén muy de acuerdo entre sí. Unas se van por el lado para decir que todo es fractal, otras se van por el lado cuántico, otras por la teoría del caos. Entonces es lo que yo digo cuando la gente me dice, no, es que este nuevo científico, este nuevo líder dice que el universo holográfico, le digo, ok, pero entiendes y comprendes toda la construcción y has revisado si es congruente esta teoría, o has revisado si tan siquiera es original y no se la robó, porque luego muchas veces estas ideas del universo holográfico te las ponen como, es que él fue el primero, y luego ves que 5 años antes un tal Michael Talbot ya se había rifado esa teoría. Para terminar esta historia, ¿qué pasó con las alucinaciones? Pasó que fui al psicólogo, me dieron terapia para la ansiedad y desde ahí empezó a disminuir el tema. Y luego más adelante con el psiquiatra me dieron antipsicóticos y con eso se controló todavía más. De haber hecho caso de todas estas creencias tan bonitas y tan chidas que dirían que yo soy especial, que yo de alguna manera u otra soy una especie de elegido, pues seguiría teniendo esas horribles alucinaciones o probablemente ya no las tendría. Ya no estaría aquí como resultado de alguna que me hubiera pasado en el día. Lo chistoso es que hay algunas personas que cuando les digo esto me dicen, no, la terapia, las pastillas, te están quitando tu habilidad de conectarte con lo que está más allá de la Matrix. A lo que les comento que en mi familia hay antecedentes de esquizofrenia y otras tantas condiciones, pues incluso neuronales, por lo que de hecho la evidencia que tenemos indica que es bastante común que incluso yo tenga estas cosas u otros familiares más, por lo que entonces lo mejor sería tomar terapia y visitar a profesionales en vez de creer que todas esas voces pues vienen de otros universos o cosas por el estilo, porque créanme, estaría genial que así fuera, pero no tengo ninguna evidencia de que así sea, y si vienen de otros universos entonces igual son bastante inútiles, porque de qué carambas me sirve saber que tengo que escapar de los patos porque nos están cazando los seres humanos. ¿De qué me sirve? Pero bueno, para finalizar este video, sí, esta solo es mi visión sobre el tema. Yo no te puedo obligar a creer o dejar de creer. Solo te puedo decir que a mí se me hace muy difícil empezar a creer en lo que sea, a pesar de que yo quiera creer, porque pues me di cuenta, debido a estas vivencias, que aceptar una nueva creencia, aceptar una nueva teoría sobre la realidad es algo que te puede joder la vida. Así, de la forma más catastrófica posible. Así que, pues, para terminar, no terminaré este video con una verdad absoluta, sino con una preguntita. ¿Por qué comenzaste a creer en lo que crees en este momento? Piénsalo, eso quizá te va a decir mucho sobre ti y sobre tus creencias. Quizá termines descubriendo que tus razones para creer en cosas bastante trascendentales y profundas es más mundana y ordinaria de lo que crees. O tal vez no. En fin, muchas gracias por haber visto este video. Sin más por momentos, se despide César Hernández, también conocido como Cordura. Recuerda que, y creo que ahora van a entender muy bien el sentido de esta frase, nuestra interpretación de la realidad es artificial.